paz de Cristo, mis hermanos. Les envío un saludo con la paz de Cristo, especialmente a mis hermanos de la iglesia La Roca, aquí en San Diego, California. El propósito de grabar este mensaje es para compartirles una pequeña enseñanza y para compartirles, para que recordemos qué es el Evangelio. Es el título de esta pequeña enseñanza. ¿Qué es el Evangelio? También el propósito es de grabarla, es para que nuestros amigos, las personas que están comenzando a relacionarse con Dios, puedan desde el principio encaminarse de la manera correcta. El Evangelio es el mensaje que Dios envió para que sea predicado, y no hay otro mensaje más importante en la Biblia que el Evangelio. La palabra Evangelio significa simplemente buenas nuevas o buenas noticias. Cuando nosotros recibimos buenas noticias, nos alegramos porque son buenas noticias. Así el Evangelio es una buena noticia para toda la humanidad. Y la buena noticia es que Dios quiere perdonarnos nuestros pecados. Dios ha hecho todo lo necesario al punto de venir y participar, como dice su palabra, o hacerse hombre, manifestarse en carne para morir por nosotros en la cruz del Calvario, con el propósito de pagar por nuestros pecados. Por eso es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia que nos anuncia y nos dice que Dios quiere perdonar nuestros pecados. La mala noticia es que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, no importa quién sea, dónde esté, si no ha creído en el Evangelio, está destituido de la gloria de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, quiero compartirles esta pequeña enseñanza llamada ¿qué es el Evangelio? Vuelvo a decir, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Son buenas noticias, una vez más lo digo, porque teníamos sobre nosotros una mala noticia, la cual nos decía que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios quiere restituirnos a su gloria. Dios quiere tener comunión con nosotros, o Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él, y esto sucede, esta comunión se da con todos aquellos que crean al Evangelio, que crean esta buena noticia. Así que espero que sea de bendición para sus vidas, y vamos a comenzar diciendo que el Evangelio estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, incluso desde Génesis, como lo vamos a ver un poco más adelante. En Isaías 52, capítulo 52, verso 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Si son alegres nuevas, si son noticias alegres, significa que son buenas noticias. O sea, si son alegres, significa que son buenas noticias. Es pues el Evangelio. Y de esas buenas noticias dice Isaías 52:7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, o buenas noticias, o el que anuncia el Evangelio. También en Isaías 61, verso 1, capítulo 61, verso 1 de Isaías dice: el Espíritu, dice la Biblia que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Entonces el Espíritu de Cristo habla a través o por medio del profeta Isaías y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahí está una vez más la palabra buenas nuevas, o el Evangelio, o las buenas noticias. Y dice que el Espíritu de Dios, como Jesús lo
lo leyó cuando comenzó a predicar. El Espíritu de Dios estaba sobre él porque Dios lo envió a predicar buenas noticias o a predicar el Evangelio. Eso se anunciaba en el Antiguo Testamento. También el profeta Nahum, en el capítulo 1, verso 15, dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, o buenas noticias, o alegres nuevas, es decir, el Evangelio. También Felipe, el evangelista, predicó el Evangelio usando el libro del profeta Isaías. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando Felipe predicó, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, así que en el verso 35 de ese mismo capítulo 8 se nos dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y la escritura a la cual se refiere en este verso 35 del libro de los Hechos, capítulo 8, es Isaías 53, donde habla de que como cordero fue llevado al matadero, etc. Y Felipe comenzando, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, es decir, desde una escritura del Antiguo Testamento, específicamente del profeta Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces en el Antiguo Testamento estaba anunciado este mensaje llamado el Evangelio. Juan el Bautista también predicó el Evangelio. Dice en Lucas, ya en el Nuevo Testamento, dice en Lucas 3:18: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, es decir, el Evangelio. Buenas nuevas o buenas noticias, eso es lo que se llama el Evangelio. Entonces Juan el Bautista, quien vino antes, o quien comenzó a predicar antes de nuestro Señor Jesucristo, predicó también el Evangelio. Lo que quiero que notemos es que todos los predicadores anunciaron el Evangelio. Deseo que nos demos cuenta que en la Biblia no hay otro mensaje más importante, y eso lo vamos a ir comprobando conforme avancemos en este pequeño estudio. Así que le voy diciendo, le voy compartiendo, grabe en su mente, grabe en su corazón que el Evangelio es el mensaje más importante en las Escrituras. Y más adelante, como ya lo dije, vamos a ir comprobando, vamos a ir viendo por qué es así. Entonces Juan el Bautista predicó el Evangelio. Jesús predicó el Evangelio. Dice en Mateo capítulo 4, verso 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. El Evangelio del reino, eso es lo que Jesús predicó. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos esto, porque eso nos va a ayudar a que nosotros sepamos qué mensaje debemos de aprender, qué mensaje debemos de creer y qué mensaje también debemos de escuchar, qué mensaje se nos debe de predicar. Si nosotros, o si ustedes, nuestros amigos que están comenzando a conocer a Dios, llegan a un lugar donde no se hable del Evangelio, pues sería mejor que buscaran un lugar donde se hable del Evangelio, porque ese es el mensaje principal, es el mensaje que Jesús predicó, como lo estamos leyendo en Mateo capítulo 4, verso 23, donde dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. También en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, vuelve a decir, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego dice enseguida, muy importante: arrepentíos y creed en el Evangelio.
Usted y yo no debemos de poner nuestra fe en una denominación, en una iglesia o en nada parecido. Debemos de poner nuestra fe en el Evangelio, porque dice Jesús: arrepiéntanse, ese es el mensaje del Evangelio, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hago notar una vez más que Jesús predicó el Evangelio. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es muy importante, creer en el Evangelio. Si usted y yo no sabemos qué es el Evangelio, no podemos creer en él. Entonces no podríamos obedecer lo que está diciendo Jesús en esta escritura, que creamos en el Evangelio. ¿Cómo podemos creer o cómo podríamos creer en algo que no conocemos? Por eso se hace necesario y se hace importante conocer qué es el Evangelio. En Lucas capítulo 4, verso 43, dice lo siguiente. Estamos viendo que Jesús predicó el Evangelio. Es necesario, dice Lucas 4, 43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, dice Jesús. Voy a leer una vez más y note usted que dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. Y luego dice: porque para esto he sido enviado. Jesús dice que Él fue enviado para predicar el Evangelio, para predicar las buenas noticias. Vamos a ver también que el apóstol Pablo predicó el Evangelio. Él dijo en Romanos capítulo 1, verso 16: porque no me avergüenzo del Evangelio. Aquí vamos a empezar a ver la importancia del Evangelio. Esto es lo que me ha animado a grabar este mensaje para ustedes, porque aunque sea un poco, he comprendido que el Evangelio es el mensaje más importante en la Biblia. Entonces dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y la razón es que dice él: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso significa que para todas las personas. Todo aquel que crea en el Evangelio, dice que ese Evangelio, ese mensaje es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo crea. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Vuelvo a decir, la razón por la cual él dice esto es porque él dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa frase de también al griego significa a todos los que no somos judíos, también para nosotros es el Evangelio. Entonces estamos viendo que Juan el Bautista predicó el Evangelio, Jesús predicó el Evangelio, Él declaró que para eso fue enviado. Estamos viendo que el apóstol Pablo también predicó el Evangelio, y él nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En primera carta a los Corintios capítulo 9, verso 16, el apóstol Pablo dice también lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Una versión que podemos entender un poco más o un poco mejor, o que está dicho de una manera más sencilla, dice lo siguiente, este mismo verso 16, en la primera carta a los Corintios capítulo 9. Dice el apóstol Pablo: porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí
si no predico el Evangelio? Entonces Juan el Bautista predicó el Evangelio, Jesús predicó el Evangelio, el apóstol Pablo predicó el Evangelio. Vamos a ver también que los apóstoles en su conjunto predicaron también el Evangelio. En Lucas capítulo 9, verso 6, dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio. Esto es cuando los apóstoles fueron enviados por nuestro Señor Jesús a predicar. Y dice de ellos que saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio, anunciando las buenas noticias. Entonces quiero compartirles algunos puntos sencillos. Cuando alguien comprende la importancia del Evangelio, se va a gozar, se va a interesar en descubrir ese mensaje. Y los que saben de estas cosas dicen que vamos a pasar la eternidad estudiando este precioso mensaje llamado el Evangelio o las buenas noticias. Quiero compartirles 6 características del Evangelio. Hay muchas más, pero quiero compartirles estas 6 solamente. Y como número 1 vamos a ver que el Evangelio es un mensaje enviado por Dios. Número 2, es un mensaje enviado por medio de los profetas. Número 3, es un mensaje crucial, determinante, decisivo. Número 4, el Evangelio es la semilla que produce el nuevo nacimiento. Número 5, el Evangelio es un mensaje singular, único y suficiente. Número 6, la característica número 6 que les quiero compartir es que ese mensaje, ese Evangelio, esas buenas noticias hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo y su obra y lo que Él hizo por nosotros. Así que vamos a comenzar con el número 1, que nos dice que es un mensaje enviado por Dios. Esto es muy importante, vuelvo a decir, no me cansaré nunca de decir la importancia de conocer el Evangelio, porque nos da mucha seguridad, porque nos enseña que no es un mensaje que nació en la mente de algún hombre, o que nació en el consejo de alguna iglesia, o en la idea de algún pastor o de algún religioso. No, la Biblia nos dice que el Evangelio, como número 1, digo una vez más, es un mensaje enviado por Dios. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 36. Allí dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces decía que el punto número 1, la característica número 1 del Evangelio es, o que yo he puesto como número 1 aquí, es que es un mensaje enviado por Dios. O sea que usted y yo podemos estar seguros que si creemos en el Evangelio, estamos creyendo al mensaje de Dios. No estamos creyendo al mensaje de una iglesia, no estamos creyendo al mensaje de un pastor, no estamos creyendo al mensaje de algún hermano, alguna denominación. Estamos creyendo al mensaje de Dios. Creer en el Evangelio es creer en el mensaje que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, repito, el Evangelio es un mensaje enviado por Dios. En Romanos capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y luego dice, apartado para el Evangelio de Dios. En otras palabras, para las buenas noticias de Dios, apartado para predicar el mensaje de Dios. Le repito una vez más, si usted y yo creemos en el Evangelio, podemos estar seguros que estamos confiando, estamos creyendo en el mensaje que fue enviado por Dios. En Romanos capítulo 15, verso 16,
el mismo apóstol Pablo dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, una vez más, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por medio del Espíritu. En Hechos capítulo 10, verso 36, vemos que se nos dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Y podría alguien pensar, si lee nada más este texto, podría pensar, bueno, es un mensaje para los hijos de Israel, pero no para nosotros que no somos de Israel, para nosotros que somos gentiles. Pero aquí el apóstol Pablo en Romanos 15, 16 nos dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, a los que no son judíos, a los que no son de Israel, ministrando el evangelio de Dios. Una vez más vuelvo a repetir, estamos viendo el punto de que el evangelio es un mensaje de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. En Gálatas capítulo 1, verso 11 y verso 12 también dice lo siguiente, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Como ya lo vimos en las otras escrituras, el evangelio es un mensaje enviado por Dios, es el mensaje de Dios, no es un mensaje según un hombre o según algún hombre. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por último, en este punto número 1, donde estamos viendo que el evangelio es un mensaje enviado por Dios, vamos a leer primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, donde dice lo siguiente, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Así que vimos entonces varias escrituras que nos dicen que ese mensaje llamado el evangelio, llamado las buenas noticias o las buenas nuevas, es un mensaje de Dios, enviado por Dios. Pasamos al punto número 2, donde vamos a ver que el evangelio fue enviado, como ya lo vimos, por Dios, y fue enviado por medio de los profetas de Dios en las santas escrituras. Esto es muy, muy importante que lo meditemos, que lo aprendamos, que lo grabemos en nuestra mente, en nuestro corazón, por causa de las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Nosotros debemos de comprobar que ese evangelio, o cuando alguien nos diga que nos está predicando el evangelio, sea ese mensaje que envió Dios por medio de los profetas de Dios. Esto nos enseña a cuidar que no hagamos caso a los falsos profetas, sino los profetas de Dios. ¿Cuáles profetas de Dios? Los que están en la Biblia. Isaías, uno de ellos, como hemos leído, y vamos a ver más adelante que la misma Biblia nos dice que comenzando desde Moisés, desde la ley, por todos los profetas, todos anuncian el evangelio de Jesucristo. Entonces, punto número 2, el evangelio fue enviado por medio de los profetas de Dios. Muy importante, dice, en las santas escrituras. No se debe predicar nada fuera de lo que dicen las escrituras, nada. Romanos capítulo 1, verso 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, hablando del evangelio, que Él, o sea que Dios había prometido antes por sus profetas. ¿Cuáles profetas? Los de las santas escrituras. Entonces, muy importante esa información para nosotros, que nos va a dar bastante seguridad y nos va a librar de las falsas enseñanzas. En Hechos capítulo 8, verso 30, dice,
Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Lo que quiero que notemos aquí, aunque este texto ya lo hemos leído antes, es que dice comenzando desde esta escritura. Significa que no fue un pensamiento propio de Felipe, sino que se basó en la escritura para anunciar el evangelio de Jesús. En el profeta Isaías, en eso se basó. Pero lo que quiero que note es que el evangelio se anuncia o se predica basado en la escritura. Por eso el punto número 2 dice que el evangelio fue enviado por medio de los profetas de Dios en las santas escrituras. Eso es lo que estamos comprobando en este momento, que debe ser o se debe predicar el evangelio, pero conforme a las escrituras. En Hechos, capítulo 26, verso 22, dice lo siguiente: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Y note lo que dicen enseguida. Si usted tiene tiempo, anótelo, escriba las citas bíblicas y léalas usted en su Biblia para que tenga mayor seguridad. Dice Hechos 26, capítulo 26, verso 22: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Está hablando el apóstol Pablo ahí. Ya vimos hace un momento que el apóstol Pablo predicó el evangelio. Entonces dice que la manera en que él predicaba el evangelio era no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas de las santas escrituras, como ya lo vimos hace un momento, y Moisés dijeron que habían de suceder. Entonces vimos en el punto número 1 que el evangelio es un mensaje enviado por Dios. En el punto número 2 vimos que el evangelio fue enviado por medio de los profetas de Dios en las santas escrituras. El punto número 3 nos enseña, o una característica del evangelio en el punto número 3, es que el evangelio es un mensaje crucial, determinante y decisivo. En Marcos capítulo 16, verso 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí es donde yo me doy cuenta de la importancia del evangelio, y Dios quiera que usted también se dé cuenta de la importancia de creer, primeramente de conocer ese mensaje y después de creerlo para ser salvo. Aquí también podemos ver que el evangelio fue el mensaje que Jesús mandó a predicar. Por eso cuando se nos dice que se nos va a predicar el evangelio, nosotros debemos de saber identificar ese mensaje, porque Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Toda criatura tiene el derecho de parte de Dios de escuchar esta buena noticia. Y decía que el punto número 3 nos enseña que el evangelio es un mensaje crucial, determinante y decisivo, porque de creerlo o no creerlo depende la salvación o la perdición de cada uno de nosotros. El verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vuelvo a decir, es muy importante conocer el evangelio para que nosotros estemos seguros si hemos creído en ese mensaje, y entonces somos salvos, porque si no, de otra manera seremos condenados.
En Juan capítulo 3, verso 18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este mensaje llamado el Evangelio, como lo vamos a ver un poquito más adelante, habla o se trata de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el que no crea al Evangelio tampoco cree en el Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Entonces, pues, si alguien no cree al Evangelio, no cree a Jesucristo. Por eso dice que el que en él cree, si usted y yo comprendemos lo que es el Evangelio y de quién habla el Evangelio, como lo vamos a ver un poco más adelante, que es de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros creemos en ese mensaje, ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, no seremos condenados. Pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 18. Entonces, eso es en cuanto al punto número 3, que nos dice que el Evangelio es un mensaje crucial, determinante y decisivo. Si usted no cree, si yo no hubiese creído en el Evangelio, sería condenado. Pero el que cree no es condenado. Simplemente creer, simplemente por fe, por gracia, por medio de la fe. El que en él cree no es condenado, dice la palabra de Dios. Entonces, el punto número 4, acerca del Evangelio, nos enseña que el Evangelio es la semilla o es la simiente que produce la nueva vida en los que creen. Vuelvo a decir, el punto número 4 nos enseña que este Evangelio, que este mensaje es la semilla, es la simiente que produce la nueva vida en los que creen. Para poder entender un poco más por qué es tan importante el Evangelio como la semilla que produce la nueva vida, debemos de leer Juan capítulo 3, verso 1 al 5. En esta plática entre Nicodemo y nuestro Señor Jesús, nos dice o nos enseña la importancia del Evangelio. Dice esta plática entre Nicodemo y este hombre llamado Nicodemo y nuestro Señor Jesús, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta para cada ser humano, la pregunta más importante de su vida es que si ha nacido de nuevo. Porque dice el Maestro, dice Jesús, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el verso 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dijo Jesús. Es triste saber o cuando alguien lamentablemente pierde la vida, muchas veces decimos o la gente dice que Dios lo tenga en su gloria o que descanse en paz. Pero la Biblia dice, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, pero también con toda la sinceridad, porque la Biblia lo dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede. En la primera parte dijo Jesús: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo puede ver ni puede entrar. De ahí la importancia del Evangelio como la semilla que produce ese nuevo nacimiento que es necesario
para poder entrar en el reino de Dios, o ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, lo vuelvo a decir, que es necesario nacer de nuevo, pero la pregunta que hizo Nicodemo es una buena pregunta porque nos da pie para saber cómo. Dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él tampoco entendía, él pensó que había que entrar por segunda vez en el vientre de nuestra madre y volver a nacer, pero Jesús se refería a un nacimiento espiritual. Entonces, vuelvo a decir, nuestro punto número 4 nos enseña que el Evangelio es la semilla que produce ese nuevo nacimiento en los que lo creen. Y si hay ese nuevo nacimiento, entonces, conforme a lo que Jesús dijo, si alguien nace de nuevo, sí puede ver y sí puede entrar en el reino de Dios. Allí está la importancia del Evangelio, como la semilla que produce la nueva vida en los que hemos creído y en los que han de creer. La primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23, vamos a leer el 23, 24 y 25, dice, siendo renacidos, o siendo vueltos a nacer, o siendo nacidos de lo alto, o siendo nacidos del Espíritu. Recuerde que Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser eso? Y la palabra de Dios nos dice que ese nuevo nacimiento se da cuando nosotros creemos al Evangelio, porque el Evangelio es la semilla, es la simiente que da esa nueva vida. Entonces dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos o vueltos a nacer. Y luego nos aclara, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y nos aclara aún mucho más, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Volvemos a nacer o somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el verso 24 nos aclara y nos dice, porque toda carne, o sea, todo ser humano, nuestro cuerpo de carne, es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué le pasa a la hierba y qué le pasa a la flor de la hierba? Dice enseguida, la hierba se seca y la flor se cae. Este cuerpo un día va a morir, va a volver al polvo, toda nuestra gloria, todo lo que hayamos logrado, se va a perecer. Pero nos dice en el verso 25, en contraste con lo que va a suceder con este cuerpo humano, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y luego nos aclara y nos dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. En otra versión en la cual podemos comprender más sencillamente dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Esa palabra que produce el nuevo nacimiento. Fíjese, si la palabra permanece para siempre, lo que significa que es eterna. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque la palabra de Dios es eterna. Entonces, nosotros hemos sido engendrados por nuestros padres en cuanto a la carne, con una semilla que no es eterna, por eso morimos, porque es una semilla, una simiente corrompida, por eso morimos físicamente. Pero cuando nosotros recibimos ese mensaje llamado el Evangelio, se engendra en nosotros la nueva vida de una simiente o de una semilla eterna que permanece para siempre. Por eso lo que nace de esa semilla en nosotros, el nuevo nacimiento, es también eterno. Vuelvo a decir o vuelvo a leer, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, o como dice la otra versión en el verso 25, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. De ahí la importancia, digo una vez más, de conocer y de creer al Evangelio. El que crea el Evangelio verdaderamente, genuinamente, nace de nuevo y puede ver y puede entrar en el reino de los cielos. Es la semilla, el Evangelio es la semilla o la simiente que produce la nueva vida en aquellos que la creen. Por eso leíamos hace un momento, que Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque el que cree nace de nuevo, pero el que no cree no nace de nuevo, no tiene la nueva vida y no puede entrar ni ver el reino de los cielos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 10, dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, nuestro Salvador Jesucristo, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vuelvo a leer. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y luego dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de ahí la importancia del Evangelio. El Evangelio nos da la nueva vida y nos da la inmortalidad. El verso 11 dice, de 2 de Timoteo capítulo 1, verso 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, de ese evangelio. Dice, de ese evangelio, dice el apóstol Pablo a Timoteo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Entonces, la importancia del evangelio como la semilla que produce la nueva vida y que nos da el derecho de entrar en el reino de los cielos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 15, dice lo siguiente, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, eso significa tutores o maestros, no tendréis muchos padres, dice el apóstol Pablo a los Corintios, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Cuando una mujer y un hombre se juntan, se unen, engendran una nueva vida en cuanto a la carne. Pero el apóstol Pablo dice aquí, en Cristo Jesús yo los engendré. No es que el apóstol Pablo dé la nueva vida, sino que él los engendró por medio del Evangelio. Él les dio el Evangelio. Usted también puede ser el instrumento que Dios use para engendrar la nueva vida en una persona si usted le predica correctamente el Evangelio y si esa persona cree el Evangelio. Entonces dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. El Evangelio, vuelvo a decir, es la semilla que da la nueva vida. Hemos visto entonces que en el número 1, el Evangelio es un mensaje enviado por Dios. Número 2, el Evangelio fue enviado por medio de los profetas de Dios en las Santas Escrituras. El punto número 3 nos dice que el Evangelio es un mensaje crucial, determinante y decisivo, porque el que lo cree es salvo y el que no lo cree es condenado. En el punto número 4 vimos que el Evangelio es la semilla o es la simiente que produce la nueva vida que es necesaria para ver y entrar en el reino de los cielos. En el punto número 5 vamos a ver ahora que el Evangelio es un mensaje único y suficiente.
El Evangelio, punto número 5, es un mensaje único y suficiente. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 6. Vamos a leer el 6, el verso 7, el verso 8 y el verso 9. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ponga mucha atención, por favor. Vuelvo a leer. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego aclara: no que haya otro, o sea, no hay otro evangelio. Por eso este punto número 5 nos dice que el evangelio es un mensaje único. No hay dos evangelios. Los hombres somos los que nos hemos dividido en diferentes congregaciones, en diferentes denominaciones, pero el mensaje es único en la Biblia. Es un mensaje de Dios y es el mensaje que habla de nuestro Señor Jesucristo, es el mensaje llamado el Evangelio. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego aclara: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego nos dice, nos da una advertencia muy grande. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. De ahí la importancia de conocer el evangelio de Dios. Porque podríamos, si no nos esforzamos en conocerlo, estar predicando un evangelio diferente, entre comillas, porque no hay otro evangelio. Entonces es necesario comprender lo mejor que podamos qué es el evangelio, para que también cuando lo anunciemos lo hagamos de manera correcta, porque de otra manera dice que si alguien anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, o significa que está bajo la maldición de Dios por predicar un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos lo pervierten. El verso 9 dice: como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por último vamos a ver el punto número 6, y este punto número 6 nos dice que el evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo, nos dice en este punto número 6. Lucas 24, verso 25 en adelante dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Recuerde que Dios envió este mensaje llamado el Evangelio, lo envió por medio de los profetas en las Santas Escrituras. Por eso Jesús los regaña y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego dice el verso 27, y comenzando desde Moisés, eso significa la ley. Eso, hablando, cuando dice Moisés, significa Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, esos 5 libros de los cuales se dice que Moisés es el autor. Por eso dice: y comenzando desde Moisés, comenzando desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, de ahí comenzó Jesús. Dice: y siguiendo por todos los profetas, todos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento de los profetas, dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras. El mismo Señor Jesucristo no predicó o no enseñó nada fuera de las Escrituras. Dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba o les enseñaba en todas las Escrituras lo que de él decía. Vemos entonces que todas las Escrituras, como le dije hace un momento, hablan del Evangelio, hablan de Jesús.
de la buena noticia. Entonces dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que de Jesús decían. Y les dijo en el verso 44, antes leí Lucas 24, verso 25, verso 26, verso 27. Ahora voy a leer verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesús. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos estaba escrito o está escrito o estaba escrito de Jesús antes de que Jesús mismo fuera manifestado en carne. Antes de que Jesús hubiera pisado esta tierra, estaba anunciado las cosas que iban a suceder con él en Moisés, o hablando desde Moisés, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, verso 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él en las Escrituras y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y también el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando yo vine a la iglesia, me preguntaba por qué no había ningún nombre de algún país de Latinoamérica. Y decía, pues, ¿por qué Dios no tomó en cuenta a nuestro continente? Pero aquí veo que dice la Biblia que se predique en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces vemos que el Evangelio, o este mensaje que Dios envió, llamado el Evangelio, ese mensaje es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el que nos hable del Evangelio nos tiene que hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que hablarnos de Él como nuestro Maestro, como nuestro profeta, como nuestro pan, como nuestro sumo sacerdote, como el ungido, etcétera, etcétera. Pero todo es acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5, verso 39, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Escrituras estaba escrito acerca de Él. Por eso le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego dice algo muy claro, y ellas, esas Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí, esas Escrituras, les decía a los fariseos, que ustedes veneran, que ustedes respetan, escudriñenlas, porque esas Escrituras hablan de mí, les dijo Jesús. Como ya vimos, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos hablaban de Jesús. Por eso Jesús les dice aquí en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. En Hechos capítulo 26, verso 22 y verso 23, dice lo siguiente. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Y de quién hablaban los profetas y Moisés? Verso 23, dice que de el Cristo, de Jesús. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo, es decir, al pueblo de Israel, y también a los gentiles, es decir, a los que no somos judíos. Entonces, el Evangelio o los profetas y Moisés hablaban de las cosas que habían de suceder al Cristo, a Jesús.
Entonces estamos viendo que el Evangelio, ese mensaje enviado por Dios, es un mensaje que habla o que nos enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por último, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice: los profetas de la Biblia, del Antiguo Testamento, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, es decir, en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas, dicen los profetas, inquirieron, investigaron, preguntaron acerca de esa salvación y también inquirieron y diligentemente indagaron quién era esa persona. ¿Qué persona, dice? ¿De quién hablaba? ¿A quién se refería Dios cuando les dio esas profecías? ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hasta aquí esta pequeña enseñanza que quería compartirles. Espero que sea de bendición para ustedes. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y sigamos adelante orando unos por otros.